En realidad, cuando nosotros estamos hablando de las incidencias en materia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema, estamos aproximándonos a la medición de la pobreza con el enfoque indirecto a través de la suficiencia de ingresos. Esto significa que queremos contrastar cómo los ingresos que nos reportan las personas que son seleccionadas en la muestra de la gran encuesta integrada de hogares, que son representativos de los ingresos generados por la estructura demográfica del país, son suficientes o no para satisfacer unas condiciones mínimas en materia de características alimentarias, en el caso de la pobreza extrema, y de unas condiciones mínimas de vida, además de los componentes alimentarios, junto con otros artículos de primera necesidad, para el caso de la pobreza monetaria. Una vez esos costos de referencia y esos artículos que componen la canasta alimentaria y la canasta no alimentaria que nos permiten definir la línea de pobreza extrema y la línea de pobreza monetaria, contrastamos los ingresos de los hogares en función de la capacidad que tienen esos ingresos de satisfacer o de financiar esas condiciones básicas de subsistencia por persona, convirtiendo el ingreso del hogar en un ingreso per cápita y comparándolo con el costo, llamémoslo, de manutención por persona que nosotros estamos estimando a partir de la encuesta de presupuestos de los hogares para definir unas condiciones mínimas de vida que establecen una posibilidad de estar dentro o fuera de la situación de pobreza monetaria. En este caso en particular, el DANE ha estimado que para el año 2021 aproximadamente 354.000 pesos al mes se requieren para poder financiar por persona unos elementos mínimos de alimentación, ni siquiera básicos, sino mínimos para eliminar la situación de malnutrición que se produce cuando se ingieren menos de 2.100 calorías al día, y también unos elementos mínimos en condiciones de vivienda. Importante precisar que estos 354.031 pesos no son el ingreso de un trabajador, son el resultado de que los ingresos que generan los perceptores al interior de un hogar se repartan entre los diferentes miembros del hogar de forma equitativa para poder hipotéticamente establecer si esos ingresos que se generan al interior del hogar son suficientes o no para garantizar esas condiciones básicas de subsistencia. Pongamos un ejemplo en particular, y en este caso, como lo presentamos el día de hoy, cuando nosotros nos concentramos en un ejemplo, el de una ciudad o un hogar en la ciudad de Bogotá, entonces son 4 personas que conforman un hogar en el cual hay 2 perceptores de ingreso y al mismo tiempo hay una niña que se encuentra en grado décimo que tiene un hijo como sujeto de una situación de embarazo adolescente. Nosotros estamos viendo que ese 1.800.000 pesos al mes que generan 2 perceptores de ingresos para alimentar a 4 personas al interior del hogar, implicaría que a cada persona le corresponderían aproximadamente 450.000 pesos al mes para su manutención. En la medida en que la línea de pobreza monetaria para Bogotá se encuentra alrededor de los 477.000 pesos, estas 4 personas en Bogotá que residen en un hogar en el cual a ese hogar le llegan 1.800.000 pesos al mes, se encuentran en situación de pobreza monetaria. Cuando nosotros queremos analizar la evolución de las incidencias en materia de pobreza monetaria y de pobreza monetaria extrema, en la medida en que en 2021 estamos viendo una corrección frente a los incrementos importantes que observó el país y sobre todo los dominios urbanos entre 2019 y 2020, es importante no perder en perspectiva no solo las comparaciones anuales, sino también tener en cuenta las comparaciones bienales. Recordemos que el país tenía en 2019 aproximadamente al 35.7% de su población en situación de pobreza monetaria. A pesar del golpe que generó la pandemia y la recuperación que se dio en 2021, para 2021 la incidencia de la pobreza monetaria oficial es del 39.3%. Esto significa que todavía el país requiere disminuir la incidencia de la pobreza monetaria en 3.6 puntos porcentuales.
En personas, esto significa que un país que estaba acostumbrado a ver aproximadamente 17.5 millones de personas en situación de pobreza monetaria antes de la pandemia en 2019, rápidamente en 2020, como consecuencia de la disminución de la actividad económica, la pérdida de empleo en los hogares y por consiguiente la disminución de las fuentes de generación de ingresos, Colombia pasó a ver 21 millones aproximadamente de personas en situación de pobreza monetaria. La recuperación económica del año 2021, que estuvo concentrada en las ciudades, junto con el respaldo incremental de las ayudas institucionales, permitieron que de esos 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria en el año 2020, como corrección del efecto crecimiento, el efecto distribución, y a pesar de que el efecto de los precios jugó en contra de esa corrección, el país logró sacar a 1.4 millones de personas en la situación de pobreza y por consiguiente, en términos de pobreza monetaria para el año 2021, el país cierra con 19.6 millones de personas en situación de pobreza monetaria. Una vez hecho ese balance en relación con pobreza monetaria, podemos entrar a analizar qué sucede con la pobreza monetaria extrema. Recordemos que Colombia estaba acostumbrado a ver al 9.6% de su población en situación de pobreza extrema antes de la pandemia en 2019, donde en ese momento habíamos visto un incremento importante de la incidencia de la pobreza extrema en términos de pandemia. La disminución de la actividad económica, sobre todo en las principales ciudades del país, llevó a que la incidencia relativa de la pobreza extrema, muy cercana a los elementos o las situaciones asociadas con la inseguridad alimentaria, creciera rápidamente, en este caso a un 15.1%, con un incremento de 5.5 puntos porcentuales. En 2021, nuevamente, la reactivación de la actividad económica, buena parte de ella en actividades informales que no permiten una generación de ingresos que permitan rápidamente la salida de la pobreza monetaria, sí permitió que muchas personas en situación de pobreza monetaria extrema quedaran en el intermedio entre la pobreza extrema y la pobreza monetaria. Por eso vemos que el país observa en el año 2021 al 12.2% de su población en situación de pobreza monetaria extrema, lo cual en términos de volúmenes nos lleva a la siguiente conclusión. Colombia en 2019 estaba acostumbrado a ver aproximadamente 4.7 millones de personas en el territorio nacional en situación de pobreza extrema, entendida como una situación de alta inseguridad alimentaria, la cual incrementó rápidamente como consecuencia de la pandemia a ver casi 7.5 millones de personas en situación de pobreza extrema. Afortunadamente, la reactivación económica de las ciudades y las transferencias institucionales permitieron que la incidencia de la pobreza extrema se redujera a 6.11 millones de personas en el territorio nacional en situación de pobreza extrema, lo cual implica que si bien hemos sacado de la pobreza extrema a casi 1.360.000 personas, todavía para retomar niveles prepandemia debemos insistir en favorecer las condiciones de vida de 1.421.000 personas de más que tenemos en situación de pobreza extrema comparadas con la situación que teníamos antes de la pandemia. Bueno, en términos de la pobreza monetaria por ciudades, si bien todas las ciudades tuvieron una reducción de la incidencia entre 2020 y 2021, pues las categorías o las posiciones relativas de las ciudades en materia de mayor a menor incidencia de pobreza monetaria permanecieron prácticamente intactas. Esto significa que el país en 2021 sigue observando a Quibdó, a Riohacha, a Santa Marta y a Valledupar como las 4 ciudades que tienen a más de la mitad de su población en situación de pobreza monetaria, en donde para el caso de Quibdó estamos hablando de casi 2/3 partes, es decir, el 64,8% de los residentes en situación de pobreza monetaria, y para el caso de Valledupar estamos hablando del 51% de sus habitantes en esa situación, que califica una condición de precariedad no solo para los elementos alimentarios, sino para los componentes no alimentarios o artículos de primera necesidad.
Mientras vemos estas 4 ciudades con más de la mitad de sus habitantes en situación de pobreza monetaria, encontramos que existen 3 ciudades que ven a menos del 30% de su población en situación de pobreza monetaria en el año 2021, que son Manizales con un 30,2%, Cali, área metropolitana, con un 29,3% y finalmente Medellín, área metropolitana, con un 27,6% de su población en situación de pobreza monetaria. Cuando queremos evaluar las reducciones en términos de las incidencias, pues es importante resaltar que Bucaramanga ha tenido entre 2020 y 2021 la reducción más importante en materia de la incidencia de pobreza monetaria, con una caída de 10,6 puntos porcentuales, mientras que Riohacha prácticamente desde la perspectiva estadística dejó estable la incidencia de su pobreza monetaria, que es del 56,6% en este año, en 2021, en la medida en que la reducción de 0,5 puntos porcentuales no logra ser estadísticamente significativas. Y esto rápidamente analizado como un rezago o brechas frente a la recuperación de los niveles de pobreza que observaban las ciudades en 2019, pues muestra que Valledupar y Barranquilla son las 2 ciudades que tienen una brecha más amplia en materia de reducción de la pobreza monetaria, que supera los 10 puntos porcentuales de incidencia, seguidos de Manizales y de Bogotá, en donde en el caso de Bogotá tenemos una brecha de 8,6 puntos porcentuales de más de incidencia en términos de pobreza monetaria. Para insistir, por ejemplo, en la brecha que observa una ciudad como Bucaramanga, pues rápidamente nosotros podemos entrar a observar cómo sucede esto en términos de volúmenes. En el caso de Bucaramanga, tenía aproximadamente a 344.000 personas en situación de pobreza monetaria. La pandemia en el año 2020 llevó a ver 509.000 personas en esta situación y rápidamente en 2021 vimos una reducción a 394.000 personas en situación de pobreza monetaria, lo cual para el caso de Bucaramanga implica que todavía tenemos a más de 50.000 personas o a casi 51.000 personas que están enfrentando la situación de pobreza monetaria en Bucaramanga, área metropolitana, comparados con las prevalencias que teníamos en el año 2010. Es importante resaltar que entre 2020 y 2021, Bucaramanga, área metropolitana e Ibagué reducen en más de 8 puntos porcentuales la incidencia de la pobreza monetaria extrema. Sin embargo, en términos de brechas frente al referente prepandemia, entendido como aquel observado en el año 2019, las ciudades de Riohacha, Quibdó y Bogotá, en este caso junto con Santa Marta, son 4 ciudades que ven una brecha de intensidad de pobreza monetaria extrema entre 2019 y 2021 que supera los 5 puntos porcentuales. Esto significa, por ejemplo, que para el caso de Bogotá, que en 2019 veía a 344.591 personas en situación de pobreza extrema, pues rápidamente en 2020 la incidencia de la pobreza extrema pasa a ser de 1.108.000 personas en esa situación de inseguridad alimentaria en el Distrito Capital de Bogotá, que rápidamente se corrige a aproximadamente 800.000 personas en situación de pobreza extrema que estamos viendo en el año 2021 en el Distrito Capital de Bogotá. Eso significa que en Bogotá todavía es importante identificar los mecanismos para que 454.000 personas que de más están en situación de pobreza extrema frente a los niveles de 2019 salgan de esa condición y puedan mejorar sus condiciones de ingreso, en este caso en el principal centro económico del país como es el Distrito Capital de Bogotá. Esta aproximación sintética de la distribución de ingresos de los hogares en el país pues, se ve altamente influenciada por la capacidad que ha tenido el país a través de las ayudas institucionales de mejorar en el año 2021 las condiciones de ingresos de la parte más baja de la distribución, junto con la recuperación de la actividad económica que ha permitido el mejoramiento de las condiciones de generación de ingresos para los hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de clase media o de ingresos altos.
Por eso es que mientras en 2019 el país tenía para el total nacional un coeficiente de Gini de 0,526, después de haber visto un máximo histórico como el que se observó en el año 2020 con un Gini de 0,544, que implica un crecimiento significativo de la desigualdad de la distribución de ingresos. Para el año 2021 estamos oficializando un coeficiente de Gini de 0,523, que es ligeramente inferior al referente que teníamos antes de la pandemia y que nuevamente nos ubica en niveles de desigualdad de ingresos similares a los que teníamos en el año 2015 en nuestro país. Uno de los elementos más importantes para resaltar en materia de la evolución de la pobreza monetaria entre 2020 y 2021 es que esta reducción del 42,5% de incidencia al 39,3%, que corresponde a una reducción de 3,2 puntos porcentuales, hubiera podido ser mucho más importante si no hubiéramos tenido un efecto inflacionario a través del comportamiento de los precios de la canasta alimentaria y no alimentaria del país. En efecto, mientras que el país entre 2019 y 2020 vio un incremento en la incidencia de la pobreza monetaria de 6,8 puntos porcentuales, explicada en la misma dirección por disminución del efecto crecimiento, por disminución del efecto distribución, por el empeoramiento de la parte más baja de la distribución de ingresos y por un incremento inflacionario mínimo, que en este caso en particular solo aportó 0,3 puntos porcentuales en 2020 del incremento de 6,8 puntos porcentuales de la incidencia de la pobreza monetaria. Cuando hacemos este mismo análisis entre 2020 y 2021 tenemos un efecto neto. Es decir, que el efecto crecimiento y el efecto distribución permitieron en este caso una reducción de 6,6 puntos porcentuales de la incidencia de pobreza monetaria, que por el contexto inflacionario que ya vimos acentuado en el segundo semestre del 2021, se vio compensado por un freno en donde la evolución de los precios aportó 3,4 puntos porcentuales de freno a la evolución de la incidencia de pobreza monetaria. Cuando cogemos 6,6 del efecto crecimiento y distribución y restamos los 3,4 de freno del efecto precios, pues tenemos que la incidencia de la pobreza monetaria cae en 3,2 puntos porcentuales, en donde como conclusión, si no hubiéramos tenido un efecto inflacionario tan fuerte como el que se generó entre 2020 y 2021, hubiéramos podido ver una reducción de la pobreza monetaria en el país cercana a 6,6 puntos porcentuales. En primer lugar, es importante resaltar que los expertos de la Comisión de Pobreza han permitido que desde el año 2020 las condiciones de calidad de la gran encuesta integrada de hogares se manifieste con una integración o un enriquecimiento con los registros administrativos para dos rubros de ingreso: pensiones, en donde el enriquecimiento proviene de la pila, y en el caso de ayudas institucionales, en donde el enriquecimiento proviene de las bases de datos de registros administrativos de prosperidad social, con todos los programas de transferencias condicionadas y no condicionadas, y en segundo lugar, de las ayudas locales, específicamente para 2021, de la Alcaldía de Bogotá y la Alcaldía de Medellín. En este caso, recordemos que mientras el país tenía una incidencia de pobreza del 35,7% en 2019, pasamos a ver una incidencia de pobreza del 42,5% en 2020. Si en 2020 no hubieran existido las ayudas institucionales, la incidencia de la pobreza en realidad hubiera sido de 46,1%. Esto significa que tenemos un aporte significativo en 2020 de las ayudas institucionales que fueron implementadas de forma extraordinaria por parte del Gobierno Nacional a partir del mes de abril. En 2021, ese 42,5% que nosotros veíamos en 2020 hubiera culminado en 42,9% de incidencia de pobreza monetaria si no hubiéramos tenido el impacto de las ayudas institucionales del Gobierno Nacional y de los gobiernos locales. Esto significa que cuando el dato oficial que presentamos es una incidencia del 39,3%, pues vemos que las ayudas institucionales en el año 2021 contribuyeron a reducir la pobreza por sí solas en su agregado
en 3.6 puntos porcentuales entre el año 2020 y el año 2021, pues una magnitud similar a la que sucedió en el año 2020. Por otro lado, cuando queremos ver el mismo análisis en materia de pobreza extrema, recordemos que el país pasó de ver un 9,6% de su población en pobreza extrema en 2019 a un 15,1%, contenido, llamémoslo así, por el efecto de las ayudas institucionales. Si hubiéramos supuesto que las ayudas institucionales, todas las que giró el gobierno nacional y los gobiernos locales en 2020 no hubieran existido, la incidencia de la pobreza extrema hubiera pasado al 19,8%, lo cual implica un efecto reductor de 4,7 puntos porcentuales en el año 2020. En el año 2021, frente al 15,1% que se oficializó en el año 2020, sin ningún tipo de ayudas institucionales, la pobreza monetaria extrema hubiera incrementado al 16,2% de la población, algo que no sucedió en la medida en que el dato oficial es del 12,2%. Eso significa que en 2021 el poder de reducción de las ayudas institucionales fue de 4 puntos porcentuales, ligeramente inferior al que vimos en el año 2020, cuando en ese momento el poder de reducción de las ayudas institucionales había sido de 4,7 puntos porcentuales. Ya habiendo diagnosticado lo que sucedió con la evolución entre 2019 y 2021, de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema y de pobreza monetaria, quisiéramos hacer énfasis sobre lo que sucede en los hogares y las personas que se encuentran en situación de clase media. Recordemos que en 2019 el país observaba al 30,1% de la población residiendo en hogares que podrían ser considerados, según sus ingresos, como hogares de clase media, una prevalencia que se redujo en 2020 al 25,4%, es decir, solamente una cuarta parte de la población residente en el territorio nacional pudo ser clasificada como residente en hogares de ingresos medios en el año 2020. En el año 2021, como fruto de la recuperación, estamos viendo una incidencia o una prevalencia de clase media del 27,8%. Esto significa rápidamente que si el país en 2019 tenía a 14,7 millones de personas en condición de clase media, en 2020 vio una reducción a 12,5 millones. Es decir, que, como lo anunciábamos anteriormente, prácticamente 2,2 millones de personas salieron de la clase media e ingresaron o a la vulnerabilidad, o a la pobreza monetaria, o a la pobreza extrema. Mientras tanto, cuando en 2020 teníamos solamente 12,5 millones de personas en situación de clase media, la reactivación de los ingresos, particularmente asociada con el mejor desempeño del mercado laboral en las principales ciudades del país, nos permitió incrementar el volumen de población residente en el territorio nacional en situación de clase media a 13,9 millones, lo cual corresponde a un crecimiento de 1,36 millones de personas que pudieron recuperar su estatus de clase media frente a los resultados que habíamos visto en el año 2020. Este elemento, en donde todavía tenemos una brecha para sacar o para incrementar el volumen de población de clase media, en este caso en particular, necesitamos ver a 812,000 personas de más en situación de clase media para recuperar la prevalencia cercana al 30% de esta clase social, pues implica que además de estrategias de reducción de la pobreza, las ciudades tienen que pensar rápidamente cómo generar un entorno muy propicio para favorecer el mejoramiento de los ingresos en la parte media de la distribución, sobre todo de las principales ciudades del país.